Hola amigos, buenas noches. Hace unos días en Galicia, Pedro Sánchez asistió para dar un mitin y en este mitin dijo que iba a soltar 500 millones de euros para la enseñanza y enfocándose a lo de la comprensión lectora y las matemáticas. Porque había habido un estudio de no sé qué, de la Comisión Europea, un tal informe PISA de no sé qué, que ya llegaba a la conclusión de que España vamos en los últimos de la cola en educación. Hay abandono escolar, los alumnos no aprenden, los alumnos no entienden de matemáticas, los alumnos no saben ni leer. Llegan a un nivel universitario, no saben ni redactar un artículo, ni redactar una carta, no saben ni siquiera hacer un cálculo mental. Y en consecuencia para esto va a dedicar 500 millones. 500 millones son muchísimos millones. Solo para lo de matemáticas y comprensión lectora. Es decir, aprender a leer, como si todavía no supieran ni leer. Y esto será desde más o menos tercer curso de primaria, no sé si son más o menos desde los 6, 7, 8, 9 años, hasta más o menos segundo, tercero de secundaria, que no lo sé muy bien. Un poquito tarde ya para enseñar matemáticas y para enseñar a leer y a escribir, como se decía antes, aprender a leer, a escribir. Yo me acuerdo que cuando iba a la escuela, pues en cuanto se refiere a las matemáticas, se hacían cálculos mentales. Me salías, el profesor, la profesora te llamaba, te ponías delante de la pizarra y te hacía hacer un cálculo mental. O sea, te daba un número, por ejemplo, una división dividido por tal número, y tenías que hacer un cálculo mental. Y me acuerdo que mentalmente pues tenía que poner, o sea, formar la división, el número, la cifra por la que vas a dividir, las cifras que hay que poner al lado. Había una metodología de hacer el cálculo y lo que hacías que tenías que hacer mentalmente. Y en cuanto a lo de leer, pues había unos párrafos que nos lo hacían memorizar y lo teníamos que repetir de memoria. Por ejemplo, nos lo ponían como deberes. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba en la primaria, cuando tenía 7 años, en el segundo curso, tercer curso, segundo curso, tercer curso, unos párrafos, por ejemplo, de historia. Pues nos lo hacía memorizar. Y al día siguiente, pues tenías que, a la hora de salir a la clase, tenías que, pues, hacer el discurso de lo que habías memorizado, con lo cual con esto ya se te fomentaba la lectura. Hoy en día, pues, los escolares son muy pocos dados a la lectura, pues que ni no entienden lo que ponen los libros. Están más dados a las redes sociales, a mandar mensajes por WhatsApp, a seguir redes sociales, básicamente tonterías. Bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Va a servir para esto? Yo creo que, para empezar, en España existe, y creo que en otros países del mundo también, lo que se llama la familia disfuncional. Familias que no van bien. También existe el profesorado, los maestros o los profesores disfuncionales. Maestros quemados, maestros incompetentes que no sirven ni para enseñar. Que son funcionarios, solo piensan en cobrar y en trabajar pocas horas, porque al enseñar se trabaja muy pocas horas, y hacer muchas vacaciones y tener sueldos muy altos, porque los que se dedican a la docencia, los enseñantes, los maestros de primaria y profesores de secundaria, tienen sueldos muy altos en comparación con los sueldos promedio de los trabajadores aquí en España, porque tienen sueldos que oscilan entre los de promedio, entre los 2.000 y los 3.000 euros. Porque este depende de la antigüedad, depende de una serie de complementos, depende de toda una serie de historias, pero ganan muy bien para lo poco que horas que trabajan, las muchas vacaciones que hacen, todo verano vacaciones, vacaciones por Semana Santa, vacaciones por Navidades, vacaciones por los días festivos y no sé cuántos días más son de libre elección. Tienen muchos días de fiestas pagadas y nos salen muy caros. Y luego, pues, todos los problemas de los alumnados de hoy día, que son gente del país y gente de afuera. Me refiero a la inmigración. Inmigración que viene de una diversidad de países
y los pones todos en una misma aula y ahí esto finalmente se convierte en la Torre de Babel, lo que es problemático. Pero bueno, yo quería centrar aquí también que Pedro Sánchez quiere dedicar 500 millones de euros, son muchos. Pensar que el presupuesto de educación en el conjunto de toda España, porque las competencias de educación ya son de las comunidades autónomas. 500 millones son muchísimo dinero. ¿Por qué? Porque el presupuesto de educación son más o menos 50.000 millones de euros. No llega a 50.000 millones de euros, que son bastantes. Aquí en Cataluña, el presupuesto de educación de la Generalitat de Cataluña son 7.000 y pico, no llegan a los 8.000 millones de euros. Por tanto, 500 millones de euros son mucho. Y solo para lo de matemáticas, que no sirve para nada, y lo de comprensión lectora. Más que no dedicar tanto dinero, es más cuestión de enseñar a los escolares, a los chavales que están en edad escolar, los valores del esfuerzo, de esforzarse en aprender, de tener disciplina, que esto nos enseña en la escuela, que están muy relajados. Entonces, pues 500 millones de euros son muchísimos millones, se podrían dedicar a otras cosas de mayor necesidad, por ejemplo, ayudas a la dependencia y otras cosas que serán de más falta, de más prioridad que las existen. Pensar, por ejemplo, las colas del hambre, mucha gente lo está pasando muy mal y mucha gente que está sin trabajo. 500 millones de euros son muchos millones para gastar para dedicarlos a la enseñanza, que la enseñanza en muy buena parte no sirve para nada. Lo de la enseñanza, bueno, la educación es algo importante, pero lo que se está enseñando no es lo que sirve. Las matemáticas solo es, pues, saber sumar, restar, multiplicar, dividir y las 4 reglas de aritmética. Y todo lo demás, por ejemplo, ecuaciones, álgebras, cosas de matemática complicadas, no sirven para la vida práctica. Y además, estas matemáticas, lo básico hoy día es saber manejar pues una calculadora que está en el ordenador, que está en el móvil, que está en una simple máquina, y se tiene aquí una calculadora. Saber sumar, saber restar, saber dividir, saber multiplicar, saber hacer la regla de 3, y esto sabiendo manejar cada teclado correspondiente, pues saber hacer la operación matemática. Esto es lo básico y esto es muy fácil. Todo lo demás, trigonometría, álgebras, ecuaciones, esto es para los científicos, para los auténticos matemáticos. Por ejemplo, la informática es un invento muy importante, nos ha simplificado mucho la vida. Ha dado origen a Internet, por ejemplo. La informática es muy importante y detrás de la informática está una amplitud de conocimientos matemáticos en gran escala. Y esto es para los científicos, para los programadores, pero para la gente normal y corriente, ¿para qué les va a servir las matemáticas? ¿Para qué se va a centrar en matemáticas? Lo indispensable es saber manejar estas herramientas que te sirven para hacer los cálculos y nada más. Lo de la comprensión lectora. ¿De qué nos quieren enseñar? Ahí lo que decía, la familia disfuncional. ¿Por qué disfuncional? Porque las familias no van bien. Hay violencia, hay malos tratos, hay mucho analfabetismo, hay mucha conflictividad, hay muchos divorcios. Y por ejemplo, la generación que nos precede, la que salía de la guerra civil, eran muy analfabetos. Y a los hijos, ¿qué les podían enseñar? Unos padres analfabetos, traumatizados, maltratados, sin conocimiento de muchas cosas. ¿Para qué iba a servir esto? Luego, en la escuela, los profesores son funcionarios, solo miran por su propia comodidad, por sus vacaciones, por sus muy buenos sueldos. Y los problemas que les traigan los alumnos, esto no les importa para nada. Que aprendan o no aprendan, no les importan para nada. Que si un alumno de este país, si un otro alumno del otro país, que si los padres son conflictivos, que este tiene el padre alcohólico, que este tiene el padre pues en el paro, que este tiene el padre pues una persona complicada. Todos los profesores pasan de esto. Entonces también se puede hablar de profesorado, o sea, colectivo docente disfuncional, porque tampoco funciona bien. ¿Cuál es la mejor manera de educar? Muy sencilla, como dice el refrán,
El mejor maestro es el profesor ejemplo. La mejor manera de enseñar es ser un buen maestro, un buen profesor, dar ejemplo, ser cariñoso, esforzarse por aprender, motivar a los alumnos, enseñarles de verdad. Esto, preocuparse por ellos, darles importancia, esto es dar ejemplo, esto es ser un buen profesor. No tiene nada que ver con los recursos económicos, con todos los millones que pongan pues, las comunidades autónomas o gobierno. ¿Para qué van a servir estos 500 millones de euros que quiere poner Pedro Sánchez? Y además, ¿de dónde los va a sacar? Porque para empezar, el presupuesto de este año todavía no está aprobado. Y por otra parte, la deuda del Estado está incrementando cada manera de una manera más brutal. Pedro Sánchez es un manirroto que está manejando los millones de cualquier manera. Gasta a salva y a mansalva. Totalmente despreocupado. Pero yo creo que estos 500 millones no van a servir para nada porque ya llevamos décadas con tantos cambios de leyes educativas y no han servido para nada. Los jóvenes, cuando dejan la enseñanza, cuando abandonan la escuela, cuando salen de la escuela, cuando ya dejan de estudiar, no se les ve más preparados para nada. Estoy hablando en términos generales. No están preparados, son muy flojos. No están preparados para la lucha, ni para el aprendizaje, ni para aportar. No están preparados para nada. Son inútiles completos. No todos, algunos son la excepción, pero bastantes. O sea que el sistema educativo es completamente un fracaso. Y además, este sistema educativo que tenemos en España es obligatorio. A muchos alumnos se los obliga a compartir con otros alumnos que provienen de otros países, de otras mentalidades, de otras religiones, que no son compatibles y no les va bien, no se desarrollan. No se siente como su ambiente y como que tienen que ir de manera obligada a la escuela. Van pasando los años que se están aburriendo totalmente, acaban totalmente desmotivados. Y muchos abandonan la escuela porque es que hoy día estudiar no sirve prácticamente para nada. ¿Por qué? Porque termina la escuela y ¿a dónde vas a trabajar? No estás preparado para nada, no sabes calcular, no sabes leer ni escribir. Te han enseñado un montón de cosas que en buena parte no son ciertas ni son correctas. Por ejemplo, aquí en Cataluña se pretende que toda la escuela sea en catalán. Hay mucha inmigración y emigración también. Antes hubo una grande emigración del resto de España a Cataluña, porque Cataluña era más desarrollada, era más rica. Muchas poblaciones del campo español emigraban, por ejemplo, a Cataluña, como también emigraban a País Vasco o emigraban a Madrid, donde todo era más desarrollado. Por tanto, esta migración hablaba español, no catalán. Hoy en día, en Cataluña, el 95% de la gente que hay en Cataluña sabe hablar español. Y el catalán lo habla entre el 30 y el 35% de la gente que hay en Cataluña. Entonces la Generalitat está imponiendo por la fuerza que todas las clases sean en catalán. Y el español lo margina totalmente. Y no solo esto, está dando facilidades para que se hagan clases en árabe. Para facilitar dar facilidades para favorecer a esta migración africana, a esta migración musulmana que habla árabe. Entonces, pues las escuelas son como una torre de Babel. Hay muchas lenguas distintas y hay confusión total. Y se ve que con las provisiones del español, pues los alumnos que son de origen de familias que normalmente hablan español en su casa, porque como ya he dicho, en Cataluña apenas entre el 30 y el 35% de los residentes en Cataluña hablan en catalán, pero el 95% más de los residentes en Cataluña hablan en español. Por tanto, muchos alumnos son de familias que en su casa hablan en español. Si van a la escuela no les enseñan español, pues se van confundiendo, porque les están enseñando catalán, una lengua que no hablan en casa, ya tienen dificultades en aprenderla. Y tampoco aprenden el idioma que es propio de sus casas, que es el español. Y muchos, pues, que provienen de familias de estas gentes traumatizadas por la guerra civil, analfabetos, que ni siquiera conocen bien su propia lengua. Y esto hace, pues, que haya, digamos, como una mierda en el sistema educativo, que pues nadie aprende. Y los profesores también van desmotivados porque ni siquiera tienen autoridad. Están muy enfrentados con los padres. Los profesores dicen que todos los problemas que hay en las escuelas es culpa de los padres, porque los padres no se involucran, no se implican, no están por la educación de sus hijos, los sobreprotegen, no quieren problemas. Cuando hay un enfrentamiento, a una desavenencia, a una disputa en la escuela, siempre
se protegen a sus hijos, siempre los defienden, tengan o no tengan razón. O sea, los profesores se están quejando de esto. Y es que también hay muchas familias disfuncionales. Y la culpa, con unos alumnos así, es muy difícil educarlos. La culpa está también los propios profesores porque hay un profesorado disfuncional. Y el gobierno también se podría decir que es disfuncional, porque en realidad no le interesa que los alumnos aprendan. Quiere tener unos alumnos semi-analfabetos, o esto que se llama adoctrinamiento. Las escuelas son centros de adoctrinamiento, no son centros de enseñanza. Son centros que pues se preparan a los alumnos para que sean de la mentalidad que le interesa al gobierno o a las comunidades autónomas. Por ejemplo, la historia, según qué parajes de la historia se censura o se falsea la verdad. Por ejemplo, nos enseñan cosas prácticas, por ejemplo, aprender a cocinar, temas de salud, cómo reparar un coche, las leyes, por ejemplo, las del divorcio y toda la informática, por ejemplo, porque yo soy la generación que a la escuela nos enseñaba la informática. Hoy día, por ejemplo, si tienes que manejar una cuenta bancaria, en el banco no te atienden y quieren que todo lo hagas por internet. Es que los de mi generación no saben estos manejos informáticos porque los han enseñado en la escuela. Esto es otra de las cosas más que se deberían de enseñar en las escuelas. Pues lo que antes era enseñarse desde el hogar, saber cómo coser un pantalón, cómo hacer unas recetas de cocina, con lo que decía antes, reparar un coche, conocer leyes, cosas referentes a las herencias, porque siempre hay enfrentamientos entre familias. Lo de los divorcios, cómo llevarlos, porque tampoco para esto se está preparando en la escuela. Hay un mogollón de materias que no nos enseñan. Y otras materias que son de adoctrinamiento que interesan al gobierno, con muchas censuras, con muchas falsedades. Por ejemplo, la asignatura de filosofía ha sido apartada, la asignatura de humanidades ha sido apartada. Y luego, pues nos estamos quejando, el gobierno está quejando que no tenemos comprensión lectora, porque no se leen libros, no se leen novelas, no se leen compendios de filosofía. Lo que es el tema de las humanidades o el tema de la historia, pues esto no se lee. No es de extrañar que falle la comprensión lectora. En fin, que este es el problema que tenemos aquí en la enseñanza. ¿Cómo se podría solucionar todo esto? Entre que hay familias disfuncionales, que hay más de las que imaginamos, profesores disfuncionales que solo miran por su sueldo y por sus vacaciones, un gobierno que solo le interesa el adoctrinamiento. ¿Cómo salimos adelante con el tema de la educación? Es complicado responder. Lo primero de todo, yo diría, si eres una persona joven, si eres un niño o eres un joven que estás en la secundaria, te diría: aprende a leer y a escribir, aprende a calcular, porque solo necesitas saber dos cosas básicas para la vida: saber calcular y saber leer y escribir. Sabes calcular, pues te manejarás. Si sabes leer y escribir, podrás aprender muchas cosas por tu propia cuenta, porque muchas cosas no te las enseñan en las escuelas, y muchas cosas que te enseñan en la escuela es basura, no son cosas prácticas. Entonces, si sabes leer, podrás aprender por ti mismo. Tienes la herramienta de internet, una herramienta que hace años no la teníamos, y puedes aprender por ti mismo. En YouTube hay muchos canales con muchos vídeos especializados en muchísimas materias, en el que también te puedes enriquecer en conocimientos y aprender. Tienes que esforzarte mucho en leer, tienes que trabajarte tú mismo tu propia educación, aprender con autodisciplina, porque no te va a enseñar nadie, no te van a enseñar los profesores. Si tienes un buen profesor, y esto lo sabe todo el mundo, cuando has tenido un buen profesor, has tenido mucha suerte. Porque muchos recordamos la influencia que ha tenido un buen profesor en nosotros. Yo me acuerdo, por ejemplo, el caso del escritor francés Albert Camus. Cuando le dieron el premio Nobel, lo primero que fue es escribirle a su profesor recordándole la influencia que tuvo en él para que se dedicara a la literatura, que le llevó a la escritura y al final conseguir el premio Nobel. Tuvo un profesor muy bueno que lo motivó, que le enseñó, y gracias a esto salió un escritor muy bueno. Un profesor bueno siempre es de agradecimiento, siempre se le recuerda bien.
siempre se le tiene mucho respeto, pero la mayoría de los profesores y maestros no nos acordamos. ¿Por qué? Porque no nos aportaron nada de utilidad ni nada positivo en nuestras vidas. Solo sirvieron para perder el tiempo en la escuela, pero no mamamos nada, no aprendimos, no nos fue de utilidad. Por eso digo siempre que el mejor profesor es el maestro ejemplo. El ejemplo es lo mejor que puede aportar un profesor. Y si quiere ser bien recordado, si quiere ser respetado, tiene que mirar de enseñar bien, tiene que hacer que sea realmente de utilidad para la persona que está formando, para que esta persona crezca, sea un ciudadano y tenga una base educativa que le sirva para la vida. Tiene que ser consciente de esto, tiene que dar lo mejor de sí mismo, pero muchos profesores no son por esto, porque son disfuncionales y, como os decía, solo les interesa el sueldo y las vacaciones y cobran muy bien, entre 2.000 y 3.000 euros, y según qué categoría de profesores, por ejemplo universitarios, cobran muchísimo más. Bueno, no sé qué más decir. ¿Cómo se podría mejorar esto? No se trata de algo de más y más dinero. Pensad que aquí en España los padres no tienen elección del centro. El gobierno, las administraciones fijan, mira, aquí tiene que haber tantos alumnos, alumnos de la inmigración, alumnos del pueblo, alumnos que se les han dado asilo, alumnos, toda una variedad de alumnos que no puede haber entendimiento y hay mentalidades diferentes que esto a muchos padres no les interesa. Entonces, ¿qué es lo que se podría hacer? Los profesores de la enseñanza pública, como son funcionarios, como ya tienen el enchufe, no se preocupan de mejorar, no se preocupan de enseñar bien, solo se preocupan de cobrar y pasan de todo. Aunque a algunos les resulta muy estresante porque, claro, los alumnos les faltan al respeto, lógicamente, no hay autoridad. Esto ya tiene que ver con las leyes que están mal, igual que se es muy gracia con la delincuencia, no se persigue la delincuencia, pues en las escuelas ocurre algo parecido, que tampoco hay orden, ley y respeto. Y esto lo tienen que sufrir los profesores. Lo que hacen es pasar de esto. Entonces los profesores lo que se les preocupa es sus buenos sueldos y llegar a la jubilación, algunos de los cuales van quemados, otros son bastante psicópatas como para pasar de todo, no importarle de todo. Entonces así no hay una buena calidad de enseñanza, sobre todo en la escuela pública. Por mucho dinero que ponga, por muchos millones, porque dinero ¿para qué sirve? Para tener unas escuelas bonitas, tener unos buenos ordenadores, para los empleados de la escuela, que tengan unos buenos sueldos, pero esto no significa que los alumnos vayan a tener una educación de mayor calidad, una mayor base educativa, porque la educación se tiene que trabajarse, tiene que ser el alumno que se lo trabaje por sí mismo, y también un profesor que sea bueno. Porque si tienes un profesor bueno, tienes mucha suerte. No es un tema de dinero. Entonces, ¿cómo se podría mejorar esto? Pues que los padres tuvieran libertad de escoger para sus hijos la escuela que les pareciera mejor para ellos. Por ejemplo, las escuelas que hubieran maestros y profesores privados que cobran un sueldo. Estas escuelas fueran como empresas que se dedican a la enseñanza y puedan competir entre sí, como por ejemplo ocurre con el caso de las autoescuelas. Cada cual elige la autoescuela que quiere, la que es la mejor, la que más se aprueba o que tiene los mejores profesores. Con las escuelas ocurriría otro tanto de lo mismo. Entonces, si tú eliges llevar a tu hijo a tal escuela porque hay profesores más buenos, porque el precio también es mucho mejor, lo ideal sería que el Estado te diera un cheque, que incluso les costaría menos dinero de lo que le cuesta el actual sistema de enseñanza, que es carísimo y muy malo. Se le da un cheque al padre por cada alumno y el padre elige la escuela que quiere para su hijo. Las escuelas tienen que competir para atraerse a los alumnos. Van a bajar precios o van a dar mejor calidad de enseñanza, porque claro, las mejores escuelas y las que tienen a los precios más bajos se estarán disputando y a estas no les van a faltar trabajo. En fin, que como el mercado pone todo a su sitio, pues las escuelas de los alumnos también se irán poniendo a su sitio. Yo creo que esto sería muchísimo mejor. Lo demás, el sistema de enseñanza que hay hoy día, de adoctrinamiento, te enseñan tonterías, te falta que te enseñen materias prácticas que no te enseñan. El gobierno le interesa adoctrinarte y que seas lo más borrego
lo más ignorante posible para poder manipularte. El profesorado que pasa de ti solo le interesa el dinero, llegar a la jubilación y disfrutar de sus buenas vacaciones. Y luego la asistencia de familias disfuncionales, que esto no tiene arreglo, y menos ahora con lo del feminismo, esto que dicen de la violencia de género y estas tonterías. Los alumnos, los niños lo pasan bastante mal, pero yo os lo digo a vosotros, ante una situación así, que es inevitable, que es muy complicado y que no tiene arreglo, pues tomar consciente de esto, aprender a escribir, que es lo primero, lo básico, aprender todo lo que podáis, esforzaos en todo lo que podáis, aprovechar las herramientas de internet, aprovechar los vídeos de YouTube, aprovechar los libros digitales, ya no tenéis ni que comprarlos, porque tenéis acceso a internet. Quemaos las pestañas leyendo, aprendiendo, hacer preguntas. Aprovechar también ahora otra nueva herramienta que tenéis ahora, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial puede servir mucho para vuestra educación, aunque tengáis que especializar en algo, por ejemplo, en la abogacía o en la medicina o en la mecánica. La inteligencia artificial os puede ayudar mucho, porque hay muchos datos que están programados para responderos de cada cosa. Aprovechar también, pues, la inteligencia artificial que la tenéis a vuestro abasto. Curraros mucho vuestra enseñanza, porque de las escuelas no lo vais a tener. Aprender de la vida, luchar. Todo se consigue con esfuerzo. Lo más importante que tenéis que aprender, que todo se consigue con esfuerzo. Y así podréis llegar a ser mejores personas, que podáis contribuir a mejorar el conjunto de la sociedad. O por lo menos, dentro de vuestro entorno, de vuestro ámbito, pues podáis tener una vida mucho mejor, porque esto solo puede venir gracias a la educación. Que la educación es algo que se tiene que trabajar, se tiene que estudiar mucho, se tiene que ganar por uno mismo y no es algo de dinero. No es el que es más rico tenga una mejor educación, que tampoco es de esto, porque seas rico o pobre, todo depende del esfuerzo. Y lo de la educación, por tu propia cuenta, se ha puesto más fácil que nunca. Por ejemplo, aprender idiomas con la inteligencia artificial, podéis aprender muchos idiomas, cosa que décadas atrás no era posible. Necesitabas libros, necesitabas un maestro nativo o alguien que supiera mucho del idioma que querías aprender. Por citar un ejemplo, y las cosas son así. Bueno, pues os quería decir pues que esta promesa de Pedro Sánchez va a ser un despilfarro y una inutilidad. Y que en el tema de la enseñanza tendría que haber debate, como han hecho ahora, por ejemplo, como lo del Foro de Davos. Es algo importante en la sociedad también la educación. Entonces, debatirlo, de qué manera se puede mejorar. Yo os lo digo, para mejorar, primero, el maestro tiene que ser el mejor ejemplo. Como dice el refrán, el mejor maestro es el profesor ejemplo. Los alumnos tomen conciencia de lo que se van a beneficiar, lo que es la educación, para que se trabaje en la educación y que aprendan lo máximo posible. Luego, desde el punto de vista de la política, pues hacer que la enseñanza pueda ser competitiva, entregando un cheque a los padres y que las escuelas se conviertan en empresas dedicadas a la enseñanza, que puedan competir entre sí y no tenga que haber escuela pública como enchufados, con todas las normativas que imponen cada una de las leyes educativas que van cambiando cada 2 por 3 y que los alumnos van ahí a perder el tiempo y a aburrirse y nada más. Bueno, adiós amigos, hasta el próximo vídeo, adiós.